Pero bueno, les traigo saludos, hermanos, de los hermanos de allá de Tarapoto. Esta semana, estos últimos 2 días, tuve el privilegio de juntarme con 50 pastores de toda la selva. Es una asociación que se llama la IENOP y fue toda una experiencia de mucho aprendizaje. Ellos son pastores que tienen ya 20, 30 años en el ministerio, así que imagínense dar una clase de predicación a pastores con tanta experiencia. Fue toda una experiencia de humillarme del Señor y al mismo tiempo formar una linda comunidad, ¿no? Ellos eran muy hospitalarios, muy amables y muy abiertos a compartir sus luchas y sus dificultades también como pastores en medio de pueblos de la selva donde generalmente no llega apoyo, no llegan libros, no llega enseñanza, tienen muy lenta el internet. Así que ha sido todo un privilegio poder estar con estos varones que honran al Señor en su día a día y poder hablar con ellos. Y bueno, ahí está la foto de todos los pastores y también las hermanas que estuvieron ayudando en la hospitalidad. Realmente ha sido un tiempo de mucho gozo y les mandé los saludos de ellos, de ustedes a ellos y también de ellos a ustedes ahora. Así que, bueno, eso fue lo que pasó este viernes y sábado. Qué precioso pasaje que acaba de leer nuestro hermano Paul, ¿verdad? Un pasaje que exhorta tanto a hombres como mujeres, jóvenes, y al final dice a toda la iglesia: Cristo ha redimido todo un pueblo para que sea de ejemplo, para que sea la evidencia de que Cristo está trabajando en este mundo. Cristo salva a personas, las perfecciona en su gracia por medio de su palabra y luego las muestra al mundo y dice: esto es lo que yo hago cuando tú vienes a mí. El mensaje de hoy se llama el llamado a ser ejemplar, y la verdad eterna que vamos a reflexionar hoy día es: los creyentes somos llamados a predicar la verdad y vivir lo que predicamos. Les quiero invitar a abrir sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12 al 16. Eso es lo que vamos a estudiar, pero yo creo que ya hace falta. Estamos en capítulo 4. ¿Qué creen que hace falta? Recapitular, ¿verdad? ¿Cuántos se han olvidado? El otro día estaba en el grupo pequeño y pregunté, a ver, ¿qué dice capítulo 2? Estaba en blanco ya. Entonces, vamos a recapitular. Vamos a recordar un poco en dónde estamos. Esta es una carta, ¿verdad? Y la carta tenemos que leerla en orden, de principio a fin. Por temas de tiempo, obviamente, tenemos que leer un pasaje cada semana y ya estamos en el 4º mes casi. Perdón, el 3er mes. Y es necesario recapitular. Así que vamos ahí, recapitulamos, oramos y luego vamos a la enseñanza del día de hoy. Pablo está escribiendo a Timoteo para encargarle, ¿qué cosa? El cuidado de la iglesia, ¿en dónde? En Éfeso. Como Pablo mismo le advirtió a Timoteo, van a venir lobos rapaces. Y es necesario que Timoteo tome el liderazgo de esta congregación y lidere con amor, bajo un carácter irreprensible, y que haga esto con valentía. Pablo le habla de estas cosas porque a Timoteo, siendo joven, le faltaba esto. Le faltaba de repente la valentía y el coraje para sentirse que ella era capaz de poder liderar una congregación como la de Efesios. Así que en capítulo 1 Pablo le dice a su hijo amado Timoteo y le dice: tales hombres no permitas que enseñen doctrinas falsas, doctrinas diferentes. Que la congregación no preste atención a fábulas de griegos ni genealogías interminables de los judíos, porque estos predicaban todas estas cosas, estas palabrerías, con el deseo de ganar gloria para sí mismos. Estos eran hombres desviados del camino de Dios, pero Timoteo, le dice Pablo, no debes tú ser así. Timoteo, tú debes ser un hombre de fe no fingida y que sirva a Dios con un corazón limpio y una buena conciencia. Luego le sigue diciendo: Timoteo, la ley es buena, pero no es la buena noticia. Sí, predica la ley, es importante, pero no como estos hombres que enfatizan la obediencia a la ley como un añadido a la cruz de Cristo y de esta manera hacen vana la obra de Cristo, asumiendo que la muerte de Cristo no es suficiente, sino que aún tenemos que obedecer ritos y costumbres griegas o judías. Y concluye el capítulo 1 diciéndole: mírame a mí, Timoteo, yo fui un blasfemo, un perseguidor,
un injuriador de la iglesia, pero la gracia del Señor fue más abundante y por la palabra fiel del Evangelio, el Señor Jesucristo me salvó y me consideró como un hombre fiel para ponerme en el ministerio. A Él le plació mostrar esa misericordia tan grande en mí, que soy el peor de los pecadores, para que ustedes tengan un ejemplo de cuán grande es esa misericordia. Pero Él también te ha mostrado misericordia a ti, Timoteo. Presérvala, persevera en el ministerio y no seas como Himeneo o como Alejandro, que no perseveraron en la fe y vivieron con una conciencia sucia. ¿Ok? Eso es el primer capítulo, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en el primer capítulo. Ahora vamos al segundo capítulo. Ahora, si tienes tu Biblia, te animo que vayas viendo ahí, porque vas a ver algunos pasajes o algunas palabras que se van diciendo ahí. Timoteo, el capítulo 2, le dice: he escuchado que algunos están enseñando que para orar hay que ir a lugares especiales y mantener ciertas posturas. No hagas caso de esas enseñanzas. Ora en todo lugar, y lo más importante, que tu oración se haga en santidad, con manos santas, sin iras ni contiendas entre los hermanos. Eso es lo que agrada a Dios. Dios no hace distinción entre judíos ni griegos. Él quiere que todos sean salvos. Así que más les vale limar sus asperezas. De la misma manera que las mujeres estén en la iglesia, que están en la iglesia, se vistan con decoro, no con peinados o vestimentas ostentosas, porque ahora están en Cristo y ya no están en el templo de la diosa Diana, ni en las fiestas de los efesios. Ellas deben reflejar un carácter piadoso de buenas obras, que ellas aprendan cada día más de la palabra del Señor y que sean un testimonio de amor, fe, santificación y modestia conforme al diseño y al orden que Dios ha establecido. Luego sigue capítulo 3, Timoteo. También va a ser necesario que establezcas pastores y diáconos, pero estos hombres no pueden ser escogidos por sus capacidades o talentos. Eso es importante y puede ser válido, pero ellos deben ser escogidos principalmente ¿por qué? Por un carácter piadoso. Tanto los pastores como los diáconos deben ser irreprensibles, hombres a los cuales no se les puede acusar de algo que los descalifique para el ministerio. Ellos deben ser hombres ejemplares para que puedan guiar a la iglesia. Los pastores necesitarán enfocarse en la enseñanza y la oración. Por lo tanto, entonces también, Timoteo, necesitas diáconos. Pero estos diáconos también deben cumplir con los mismos requisitos del pastor, excepto la capacidad de enseñar. Estos deben ser hombres llenos del Espíritu, serviciales y vigilantes de la unidad de la iglesia. Pero quiero tomar una pausa aquí, Timoteo, en capítulo 3, ya que veo que estoy en la mitad de la carta y Pablo solía escribir en la mitad de la carta un mensaje más importante. Y él dice: todo esto que te estoy escribiendo es para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Timoteo, amado hijo, esta es mi última clase de eclesiología o de doctrina de la iglesia que doy. Si optas por hacer iglesia de otra manera, estarás descuidando tu labor y no cumplirás el deber de la iglesia. La iglesia existe para ser columna y baluarte de la verdad. Así que no permitas, Timoteo, que los hermanos se desvíen. Recuérdales siempre esto, que el centro de nuestra fe y de nuestra piedad es que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Así llegamos al capítulo 4, lo que vimos hace unas semanas nada más. Hijo Timoteo, quiero enfatizar de nuevo, no te apartes de la enseñanza de verdad. Mantente firme, porque en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. He escuchado que algunos están predicando el ascetismo en Éfeso, esta doctrina que enseña que el camino a la santidad es a través de la negación de todo placer, incluso de los placeres saludables que Dios nos ha permitido experimentar. Así que estos hombres están prohibiendo el matrimonio y ciertos alimentos como forma de crecimiento espiritual. Recuérdales entonces que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado.
Todo esto es una gran labor, hijo Timoteo. Por lo tanto, debes administrar muy bien tu tiempo y tu esfuerzo. Ocúpate de disciplinarte en la piedad. En algunas ocasiones no vas a sentir el deseo de perseverar, hijo Timoteo. No vas a sentir el deseo de perseverar en la lectura, en la oración, en la obediencia y la predicación. Pero qué bueno es saber que no nos movemos por nuestros sentimientos, Timoteo, sino por lo que sabemos que es correcto. Si tú te disciplinas en la fe, te nutres de la palabra de Dios y de la buena doctrina, entonces podrás ser un fiel ministro de Jesucristo. Centra tu tiempo en aprender eso y no te enfoques en escuchar fábulas. Desecha las discusiones necias. Ocúpate en obedecer al Señor, porque la disciplina espiritual y el ejercicio espiritual es mejor que el ejercicio físico. Si te ocupas de tu crecimiento espiritual, esto será de provecho hoy, en tu vida y por la eternidad. Así llegamos, hermanos, al capítulo 4. Capítulo 1 hemos visto, protege la verdad. Capítulo 2, protege la adoración. Capítulo 3, provee líderes. Ahora estamos en el capítulo 4, que es practica la piedad. Y para los que quieren saber la estructura de capítulo 5, capítulo 6, capítulo 5 dice principios para guiar y capítulo 6 una perspectiva celestial. Eso es lo que vamos a estar viendo todo este mes hasta la quincena de enero. Así llegamos a ver lo que Pablo está hablándole a Timoteo. La semana pasada vimos a Pablo hablar acerca de la importancia de perseverar, de preservar nuestra doctrina y de ser disciplinados en la búsqueda de Dios. Nuestro hermano Jim nos estaba hablando de cómo nosotros debemos ser disciplinados en nuestra vida, sabiendo que esa disciplina en la búsqueda de la palabra tiene un impacto no solamente aquí, sino también en el futuro de nuestra vida y en toda la eternidad. Esta semana el tema se torna más personal y la exhortación es ahora también para todos, pero principalmente para Timoteo como pastor. La exhortación es a garantizar que nuestras acciones estén en armonía con nuestras creencias, es decir, que nuestro conocimiento bíblico sea manifiesto en nuestro testimonio de vida. Nosotros estamos aprendiendo mucho, hermanos. Estamos todos los días, todos los domingos que venimos, aprendemos mucho. Los pastores se esfuerzan en predicar sus sermones, en alistarse, en predicar de manera clara. Pero si nosotros aprendemos mucho y no vivimos de acuerdo a eso, entonces estamos en peligro. Estamos en camino de endurecer nuestros corazones, de cauterizar nuestras conciencias. Y más bien lo que debemos hacer es obedecer la palabra del Señor. La exhortación del día de hoy va a ser eso. Que como nosotros vamos escuchando, podamos ser un ejemplo de lo que es un cristiano. Que amemos la palabra de tal manera que también seamos maestros de la palabra y que seamos buenos maestros. Cada uno de nosotros. No todos van a predicar en el púlpito, no todos van a dirigir una enseñanza, pero todos somos llamados a predicar la palabra, a animarnos unos a otros con la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Así llegamos al pasaje de hoy, pero vamos a orar para poder ir a la exposición del tema de hoy. Padre Santo, gracias por todas las bellezas y las preciosas verdades que nos estás enseñando en esta carta a Timoteo, Señor. Oh Padre Santo, queremos hacer iglesia de esa manera. No queremos hacer iglesia de otra manera. Queremos hacer iglesia de la forma en que tú guiaste a Timoteo que lo hiciera. Desechando las mentiras y hablando la verdad, teniendo una buena conciencia, una limpia conciencia delante de ti, adorando, Señor, con vidas de santidad y adorando según tu enseñanza, no aferrándonos a diferentes costumbres y diferentes mandamientos de hombres, sino estar atentos a tu enseñanza, también teniendo líderes y pastores piadosos, Señor, que evidencian esas características de las cuales tú hablas, y también, Señor, como miembros y como pastores, no queremos aprender mucho y vivir nada de lo que aprendemos, sino que queremos aprender de tu palabra y vivir, reflejar en nuestras vidas que estamos apasionados por el mensaje de tu Hijo Jesucristo, que estamos encantados y maravillados por el poder de tu Espíritu obrando en nuestra iglesia, obrando a través de los hermanos, al verlos celebrar juntos, al verlos crecer juntos, al verlos leer la palabra juntos, al verlos orar y cantar. Nos gozamos en eso, Señor.
pero ayúdanos, Señor, a no confiarnos en buenas temporadas, en glorias pasadas, en buenos tiempos donde vivíamos en ti, sino a perseverar, a seguir leyendo, Señor, tu palabra, a seguir aprendiendo y a seguir siendo ejemplo los unos de los otros. Gracias, Padre, te pedimos que nos guíes en este tiempo, que abra nuestros corazones y que abra, Señor, también nuestros ojos espirituales para poder ver cada vez más de cerca el rostro de tu Hijo Jesucristo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El pasaje del día de hoy dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces vamos a profundizar ahora en estos versículos y lo vamos a hacer en 3 puntos. Primer punto, sé un buen ejemplo. Segundo punto, sé un buen maestro. Y tercer punto, sé persistente. Sé un buen ejemplo, sé un buen maestro y sé persistente. Veamos nuestro primer punto. Sé un buen ejemplo. Pablo dice en versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo tenía probablemente 35 a 40 años. Hasta este momento, el apóstol Pablo había invertido más o menos 20 años capacitando a Timoteo. Lo había conocido cuando él tenía 20 años y lo había estado entrenando para el ministerio. Pablo había sido persistente en discipular a este joven y ahora Pablo consideraba que el tiempo de que Timoteo tome la responsabilidad pastoral había llegado. Pablo sabe que Timoteo es joven, así que le va a dar algunos consejos y advertencias que él debe considerar. Ahora, aunque estas advertencias son para un joven ministro del Señor, nosotros y cada uno de nosotros puede tomar esas advertencias también para nuestra vida diaria. Lo primero que le dice es, ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo. ¿Pero por qué le dice eso? Muchos de los maestros antiguos y muchos de los que enseñaban en Éfeso, estos judíos y griegos, que enseñaban falsas enseñanzas, eran hombres mucho mayores que Timoteo. Tanto en aquellos tiempos como ahora, la juventud siempre ha sido caracterizada por la inexperiencia, ¿verdad? ¿A cuántos nos molesta eso cuando de pronto estás muy joven y quieres hacer algo y te dicen, tranquilo, espérate, todavía no tienes experiencia, ¿no? Y queremos hacer más cosas, pero tenemos que entender que somos inexpertos en muchas cosas. También tenemos falta de discernimiento en la juventud y falta de perspectiva, ¿verdad? Aunque esas 3 desventajas de los jóvenes escapan de su control, es decir, los jóvenes no tienen la culpa de ser inexpertos, ¿verdad? Un joven es inexperto, pero no es porque tenga el deseo de ser inexperto, simplemente es porque la edad no le ha dado la experiencia. También tienen poco discernimiento y también tienen poca perspectiva, pero eso es porque han vivido poco. Eso es porque tienen una vida muy corta y corta experiencia. Sin embargo, hay actitudes juveniles por las que los jóvenes sí son responsables. ¿Y cuáles son esas? Los que son padres acá, los que están un poquito ya mayores, van a poder testificar eso. ¿Cuáles son algunas características de los jóvenes? Un joven puede ser, a veces, impulsivo, ¿verdad? A veces, no se miren. Ya veo que están que se miran, se dan de codazos. ¿Ya? El joven puede ser impulsivo. El joven puede ser también arrogante. El joven puede ser desconsiderado, ¿verdad? El joven puede ser impulsivo, le dicen algo, reacciona, avienta las cosas de frente, grita, se molesta, se resiente. Puede ser arrogante también, puede pensar que yo soy mejor que esa persona, yo estoy haciendo las cosas como se deben hacer, otras personas no. Puede ser desconsiderado también, puede ver que todo el mundo está haciendo algo, pero él no asume, no hace y cuando se le pide se molesta, ¿verdad?
El joven suele ser así. El joven piensa, si tan solo hicieran las cosas como yo ordeno, todo sería diferente. El joven piensa, si yo estuviera a cargo, todo sería mucho mejor. El joven dice, déjame tomar esto en mis manos, yo sí puedo hacerlo. El joven dice, estos viejos no saben nada, están fuera de onda. El joven dice, lo más importante es lo que yo pienso y lo que yo quiero hacer y lo que me beneficie. El joven generalmente es así. ¿Y esos son los jóvenes modernos? No, todos los jóvenes de toda la historia. Aristóteles dijo esto. Los jóvenes tienen ideas exaltadas de sí mismos porque aún no han sido humillados por los sufrimientos y frustraciones de la vida, ni han conocido sus limitaciones necesarias. Además, su carácter visionario les hace creerse capaces de hacer grandes cosas. Prefieren siempre hacer obras grandes antes que hacer obras útiles. Sus vidas son reguladas más por los sentimientos morales y de grandeza que por razonamientos lógicos. Todos sus errores van encaminados y son consecuencia de hacer las cosas en exceso y con vehemencia. Se exceden en todo, aman demasiado, odian demasiado y lo mismo con todo lo demás. Es una característica de los jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo fue la primera vez que te enamoraste? Amaste demasiado. Te terminaron de repente o tú terminaste y se acabó la vida. Ya no puedo vivir más, ¿no? Ya, ese sentimiento del joven, ¿verdad? Que vive intensamente todo su tiempo. El joven ama demasiado u odia demasiado. Todo lo hace con vehemencia. Y qué interesante esto que dice acá. Prefieren siempre hacer cosas grandes que cosas útiles. Sus vidas son reguladas más por sentimientos morales y de grandeza que por razonamientos lógicos. ¿Cuántas veces has hablado con un joven que te cuenta los planes que tiene para su vida y tú dices, no va a funcionar? Está lindo, pero buen plan, pero no va a pasar. ¿No? Ese es el joven. El joven tiene ese entusiasmo. Pero es parte también. Porque a veces en el cuerpo de Cristo el joven va a llegar con ese entusiasmo y va a encontrar una persona madura, con mayor sabiduría y va a poder ser guiado. No tomemos el ímpetu de los jóvenes como algo malo, pero sí, sin Cristo ese ímpetu está perdido. Ese ímpetu va a ser acá como lo que dice Aristóteles. La prisa y la pasión de nuestra juventud a veces no nos permite regular nuestras palabras, nuestra conducta, la forma en que amamos, cómo vivimos nuestra fe, y es una constante amenaza a nuestra pureza también. Nosotros como jóvenes somos amenazados en nuestra conducta, en nuestra forma en que amamos, en cómo vivimos nuestra fe y en cómo caminamos en nuestra pureza. Es un ataque constante a los jóvenes de este siglo. Las pasiones juveniles ciertamente nos pueden jugar una mala pasada. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, eres joven, sí, pero la forma en que te vas a ganar el respeto de los demás y la manera en que nadie va a tener en poco tu juventud es esta. Es a través de tu testimonio de piedad. ¿Cómo? Siendo ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Imagínense, solo eso, joven. No necesitas nada más. La otra vez conversaba con un joven y él me decía, hermano, yo quiero que mis padres entiendan que yo soy un hombre maduro, hecho y derecho. Pero ellos no lo entienden. Y yo le digo, hermano, entonces, ¿dónde trabajas? No, por ahora no estoy trabajando. ¿Cuánto aportas a la casa? Por ahora no, me quiero dedicar a los estudios. ¿Te pagas tus estudios? Mis padres me apoyan. ¿Cómo un joven se gana el derecho de ser respetado como un varón? Al comportarse como un varón, ¿verdad? Al cumplir con sus responsabilidades. Pablo le está diciendo a Timoteo, en el sentido espiritual, si tú te quieres ganar el respeto de los hermanos, no tanto por ganarte el respeto de los hermanos, sino para poder guiarlos con tu ejemplo, es que seas un hombre que tiene buena conducta, que tiene buena palabra, que es un hombre de amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo en esas áreas. Así que vamos a ver este área, palabra.
Ahora, este primer punto es el punto más largo, hermano. No se vayan a asustar que el sermón va a durar 100 minutos. No, es el punto más largo. El punto 2 y 3 son más cortos, ¿ok? Pero vamos ahí. Palabra. El Señor Jesucristo dijo: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas capítulo 6, versículo 45. Lo que abunda en tu corazón, joven, va a salir por tu boca. Pablo dijo: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Efesios capítulo 4, versículo 29. Esas deben ser características de tus palabras. No solamente jóvenes, hermanos. Pensemos en todos nosotros, amén. Todos nosotros tenemos que tener eso. Lo que abunda en nuestro corazón va a salir por nuestra boca. Y lo que nosotros digamos debe dar gracia a los oyentes. Nuestras palabras deben ser de edificación. Debemos evitar ser mal hablados, del lenguaje, entre comillas, fuerte, ¿no? Yo soy de lenguaje fuerte, dice algunas personas. No, yo no tengo pelos en la lengua. Bueno, sería bueno que se ponga un poco de pelos a veces en la lengua. Porque hablan cosas hirientes, ¿verdad? Hablan de la vida de otros. Y dicen: no, es que yo soy así, es mi personalidad. No es personalidad, eso es un pecado. No podemos hablar fuerte, hablar me refiero mal de otras personas. Ser mal hablados, ser presurosos para condenar, ser hipercríticos, ser chismosos. Debemos procurar nosotros hablar más de Dios, menos de los demás y nada acerca de nosotros mismos. Esa debe ser la conducta del joven. Tratar de hablar más de lo que Dios está haciendo en su vida, de lo que Dios le ha mostrado, de lo que Dios le ha enseñado. Hablar menos de los demás, o si vas a hablar de los demás, habla lo positivo, lo que estás aprendiendo, lo que has visto un buen ejemplo, pero no ser hipercrítico. Y nada de ti mismo. El joven tenemos la tendencia nosotros de contar todas nuestras cosas y tomar nuestras experiencias y hacerlas el centro de los mensajes, de las ilustraciones, de las enseñanzas. Debemos guardarnos de eso. Los jóvenes debemos guardar nuestra lengua de eso. Y también debemos evitar los exabruptos. ¿Qué es un exabrupto? Es una palabra que sale sorpresivamente, que nadie se esperaba y que es brusco. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. O sea, el perfume del perfumista, ¿cuál es? Es el mejor, ¿verdad? El mejor perfume. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Así es como que tú te vas a un restaurante de lujo, quieres pasar el mejor momento de tu celebración. Hoy día estoy de aniversario con mi esposa, de repente nos vamos a un restaurante bonito y de repente nos sentamos ahí y estamos comiendo y está la frutita, ¿no? Lo que sea bonito, pero hay una mosca ahí. Qué horrible, ¿verdad? Bueno, ahorita nos reímos, ¿no? Pero si te toca ahí, no te va a gustar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace eso ahí? No debería estar ahí. Así son las palabras necias cuando salen de alguien que debe ser considerado sabio. Muchos hombres que han hecho mucho bien han perdido todo por algún exabrupto que han dicho, por alguna palabra brusca e inesperada. ¿Cuántos se acuerdan del técnico Marcarián? Estaba perdiendo los partidos, todo el mundo lo respetaba, un caballero. De pronto lo insulta en el aeropuerto y él dice: ¿qué mirás? Miserable, ¿no? Y todo el mundo dijo: wow, ¿cómo puede decir eso? Meses después salió de la selección, se nos cayó Marcarián, ¿no? Y bueno, Alan García también. Una persona que de repente algunos pueden considerar que hizo bien, que hizo mal, no sé, pero tuvo un exabrupto, ¿no? Cuando le dijeron: señor, ¿usted tiene 2 millones de dólares? No. Y él dijo: no los tengo, demuéstralos pues, ¿no? Y lo siguiente no lo puedo decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Una persona que uno dice: wow, tan alturada. Alan García, que uno le puede escuchar hablando 2 horas sobre política, historia de Perú, tremendo maestro, y de pronto a esa bajeza, ¿verdad? Los jóvenes debemos cuidarnos de eso, hermanos. Los jóvenes y todos los cristianos debemos cuidarnos de eso. Nosotros somos delante del mundo los cristianos. E imagínate que te vean a ti diciendo un exabrupto, teniendo una mala reacción. Eso es como una mosca muerta
en el perfume del perfumista. Por eso dice Proverbios 17, versículos 27 al 28, el que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Aún el necio cuando calla es tenido por sabio, cuando cierra los labios es considerado prudente. Hermanos, guardemos silencio. Tenemos que guardar nuestra lengua. Oh, hermanos, oren por mí por eso. Me cuesta mucho, ¿verdad? Nosotros cuando estamos leyendo mucho sientes que tienes todas las respuestas, sientes que tienes rápido algo que decir, y cuando te ofenden sabes que tienes las herramientas para atacar. Pero el Señor dice, guarda tu lengua. Toma la ofensa, abrázala, porque Jesucristo también tomó las ofensas y mantuvo, no dijo nada como cordero que va al matadero, callado y humilde. No te defiendas, abraza la ofensa. Luego dice, sea un ejemplo en conducta. Hermanos, en Cristo, nuestra conducta es la base de todo lo que podemos hacer. Nuestro ministerio es uno que tiene los cimientos en nuestro comportamiento. De nada nos sirve ser miembros de una iglesia saludable, estar involucrados en el ministerio y conocer mucha teología y Biblia si no vivimos aquello que estamos aprendiendo. Por eso un poema dice, una vida ocupada en el mucho servicio no es necesariamente el correcto sacrificio. Una vida ocupada y por el ministerio saturada no es necesariamente una vida santificada. Joven, sé prudente, ve en busca del consejo, no hables prontamente, presta oído al hombre añejo. Se puede hacer mucho sin pasión en el corazón y se puede hacer poco pero con buena motivación. No es valioso lo que hacemos si al Señor no queremos. No es valioso lo que sabemos si con soberbia procedemos. Hermano, no se trata de aprender mucho y luego seguir viviendo mal. No se trata de hablar y aprender teología y luego salir y tratar mal al mundo. Y luego compararnos con el mundo e insultar al mundo. O vivir vidas que no demuestren que realmente esa palabra está obrando en nuestras vidas. Eso puede ser una religión vana y nuestra religión no es vana. Nuestra religión en Cristo es una que al exponerse a la palabra cambia nuestras vidas. Hermanos, no es sino hasta el momento en que lo comprendido en la palabra es aplicado a la vida que el conocimiento se convierte en sabiduría. Debemos guardarnos de caer en ser necios teológicamente bien informados. Por el contrario, procuremos ser sabios, aplicando lo que entendemos de la palabra a nuestras vidas. Eso es vivir en una buena conducta. Aplicar lo que vamos aprendiendo a nuestras vidas. También le dice Timoteo, tienes que ser un ejemplo en amor. Cuando el apóstol Juan tenía casi 95 años, se encontró con un grupo que se llamaba los gnósticos o los conocedores. Los eruditos han traducido esa palabra ahora como los gnósticos. Pero ellos tenían algo en particular. Ellos se jactaban de conocer mucho de Dios, pero enseñaban que el amor entre los hermanos no era posible porque todos al ser hombres de carne y hueso somos seres malos por naturaleza y no podemos formar relaciones fraternales. En este contexto, el apóstol Pablo les dice en Juan capítulo 4, versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Entonces, hermanos, la correcta doctrina examinada, mas no asimilada por un corazón soberbio, solo va a producir soberbia con conocimiento. Y eso es peligroso. Eso pasa cuando examinamos la doctrina, pero no la asimilamos. Pero la correcta doctrina, bien asimilada por un corazón humilde, humillado ante Cristo, va a producir ¿qué cosa? Amor por el pueblo de Dios. Cuando un hombre realmente estudia la palabra y se humilla delante del Señor, eso produce amor por el pueblo de Dios, amor por la iglesia. Esa debe ser otra característica del joven ejemplar. Luego le dice también que seas un ejemplo en espíritu. Eso se refiere al celo por el Evangelio.
Sé una persona apasionada por Jesucristo, por el Evangelio, por proclamar el mensaje que salvó tu vida. Esta persona tiene una convicción no superficial acerca de Dios. Es una persona que camina en obediencia, en amor por Dios, que ama su palabra, y tú no puedes encontrarte con esa persona sin dejar de aprender algo de Dios o testificar la obra de Dios en su vida y ser animado a seguir a Cristo. ¿Eres esa clase de persona? ¿Eres esa clase de persona que cuando la gente se junta contigo sale animada a servir a Cristo? ¿O cuando la gente se junta contigo sale de repente sintiéndose mal, juzgada, cargada? ¿O de repente cuando se juntó contigo escuchó muchas cosas malas de la iglesia y de los hermanos, pero no escuchó nada de Cristo? Nosotros debemos ser esas personas, un ejemplo en espíritu. Una persona que tiene un celo por el Señor, que ama apasionadamente al Señor y que ama compartir del Señor. También le dice a Timoteo, tienes que ser un ejemplo de fe. Ser un ejemplo de fe es ser un ejemplo de confianza en Dios. Hermanos, todos tenemos momentos difíciles. Y ciertamente, si no lo has tenido, van a llegar. ¿Decaerá tu confianza en ese momento? ¿Vas a olvidarte de Dios y vas a dar un testimonio de que solo amabas a Dios cuando te daba el bien, pero no cuando te daba el mal? ¿O cuando permitía, mejor dicho, el mal? ¿Te alejarás de Dios si algo no sale como pensaste o como oraste? Cuando la prueba llega, los cristianos debemos ser un ejemplo de fe, porque confiamos en Cristo y su promesa de que Él estará con nosotros siempre. Miremos cómo los profetas, los apóstoles, los mártires, los reformadores y nuestros hermanos hoy perseveran en su fe, y que esto no sea de ánimo para nosotros para seguir adelante. Miremos el testimonio de todos nuestros hermanos a lo largo de la historia, cómo ellos han sufrido. A nosotros nadie nos está persiguiendo para matarnos. A nosotros nadie nos está persiguiendo con lanzas. No vemos a nuestros hermanos colgados en las calles y quemados. Pero muchos hermanos sí vieron eso y perseveraron y fueron a morir a diferentes lugares donde hacían shows con ellos, matándolos. Y cuando hacían eso, más gente decía, esa gente muere por ese mensaje. Yo quiero ese mensaje también. Y ese era su testimonio. Cuando la gente ve el testimonio de un creyente que confía en el Señor sin importar qué pase, la gente se da cuenta de que Cristo es real. Por eso Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, el testimonio que tú das de confianza en el Señor siempre va a ser de ánimo para tu hermano. Siempre va a ser de ánimo para tu hermano. Luego le dice también Timoteo, tienes que ser un ejemplo en pureza. Este mundo está plagado de impurezas. Nuestro mundo está como está por la impureza de sus líderes, la impureza de sus jóvenes, la impureza de sus padres, las impurezas de aquellos que son llamados a ser puros. Este es un enemigo constante y peligroso. Cristo nos ha llamado a ser puros. Este también es un asunto de prudencia. Los hombres y mujeres cristianos casados deben ser muy cuidadosos con las conversaciones que tienen, las horas con las que hablan y las personas del sexo opuesto con las que hablan. Los temas que tratan y las formas físicas en que se relacionan con otras personas. Hombre casado, tus palabras de aprecio, tus abrazos, tus besos son solo para tu esposa. Mujeres, sus palabras de elogio, su cariño, sus atenciones especiales y detallistas son solo para su esposo. Entre nosotros como hermanos debe haber afecto, debe haber cordialidad, debe haber consideración. Amén. Pero todos nosotros sabemos y nos damos cuenta cuando algo dentro de nosotros grita, alerta. Ese acercamiento es indebido. Nosotros debemos luchar contra eso. ¿Cuántos pastores han dejado de servir en el ministerio? ¿Cuántas personas dentro de la iglesia, miembros, se han apartado de la fe por pecados de impureza?
Por eso el Señor dijo en Mateo capítulo 6, versículo 22 al 23, lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Hombres, mujeres, guardemos nuestro corazón de las impurezas. En resumen, Pablo está diciendo, si no quieres que te menosprecien por tu juventud, Timoteo, entonces vive de esta manera. Sé un ejemplo de palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Todas esas áreas son necesarias para que Timoteo pueda ser un ejemplo de pastor y pueda bendecir a sus hermanos. Pero también son áreas en las que todos nosotros como miembros de la iglesia necesitamos crecer constantemente. Porque tú eres guarda de tu hermano. Tú eres la persona encargada de animar a tu hermano. Así que llegamos a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es, sé un buen maestro. Y acá vamos a leer del versículo 13 al versículo 16a. Dividí una parte ahí del versículo. Dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, y la exhortación, y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. ¿Cuál es el trabajo de un pastor, hermano? El trabajo principal de un pastor es la lectura de la palabra y la oración. Todas sus labores ministeriales surgen de allí. Si el pastor no está leyendo la palabra y no está pasando tiempo en oración, entonces ¿para qué visita? Entonces, ¿qué va a enseñar? ¿Para qué visitaré a un hermano si no paso tiempo en la palabra? ¿Por qué separaría tiempo para aconsejar si no conozco la palabra? ¿Cómo predicaré el domingo si no medito en su palabra? ¿A dónde voy a encaminar el rebaño si no conozco su palabra? ¿Bajo qué principios voy a liderar una iglesia si no estoy en su palabra? Todas las labores ministeriales del pastor surgen desde su propia vida de piedad. Y esto es una realidad para todos. No podemos ser de bendición si no estamos viviendo en la palabra del Señor. Esto es para todos, hermanos, ¿verdad? Si nosotros pasamos tiempo en la palabra y pasamos tiempo en oración, entonces podemos ser de bendición para nuestro prójimo. Pero si no hacemos eso, entonces podemos ser un buen amigo, puede ser una buena ayuda, puede ser un buen voluntario, una buena persona para hacer hora, pasar el tiempo. Pero lo que te hace ser un ser de bendición, un ser ejemplar, un cristiano ejemplar, un cristiano que es de bendición a sus hermanos, es que tú pases el tiempo en la palabra de Dios, que pases tiempo en oración. El pastor debe dedicarse a la lectura. Esto es pasar tiempo leyendo la Biblia, sin comentarios primero. Dejar que la palabra esté sola, fundiendo el corazón y la mente y exaltando a nuestro Señor. La mente del pastor debe estar llena de la palabra, igual la mente de cualquiera de nuestros miembros en esta iglesia. La exhortación es también un deber del pastor. Este es el ánimo y la corrección que el pastor proclama al rebaño para animarles y encaminarlos en la voluntad de Dios. El corazón del pastor debe estar dispuesto a amar sacrificialmente y a exhortar valiente y amorosamente, ¿verdad? Para eso está el pastor también y para eso estamos cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a un hermano a decirle una exhortación? Hermanos, eso no es solamente para los pastores o solamente para los casos extremos. La exhortación es constante. La exhortación es la forma en que los cristianos nos animamos unos a otros, ¿verdad? Nos encaminamos, nos aconsejamos. Mira, no me parece correcto lo que estás haciendo, mejor ve por aquí. Y es un diálogo normal, un diálogo común, un diálogo del cristiano que ama a su hermano. Luego dice en la enseñanza también. Esta es la instrucción, la enseñanza de la palabra de Dios. El pastor debe ser capaz de ayudar a los hermanos a entender la Biblia y ayudarles a ver cómo lo que aprenden se aplica a sus vidas. Esa debe ser una capacidad de todos nosotros. Y les animo, hermanos, esto porque de repente estamos pensando solamente los pastores deben practicar ese mensaje. Todos nosotros debemos hacer eso.
constantemente. Traer lo que estamos aprendiendo y decir, hermano, mira, esto es lo que estoy aprendiendo en este día. Esto es lo que yo he tomado como práctica en mi vida ahora. Y debemos animarnos con esas prácticas. Le está diciendo Timoteo, no descuides esta labor. En la iglesia cada vez hay más cosas que hacer también, ¿verdad? Cada vez hay más compromisos, muchas responsabilidades. Y muchos pastores somos tentados a hacer otras cosas y dejar la prioridad de la preparación para el domingo, para el sermón, para la enseñanza, para el estudio bíblico. Pablo le dice a Timoteo, no descuides esto, Timoteo. Y ahora quiero compartirles algo, hermanos, que realmente me entristeció, y no lo quiero contar a modo de crítica, sino a modo de ver la realidad de nuestro país. Como les decía, estaba ayer con 50 pastores que sirven fielmente por 20 años de acuerdo a la educación que han recibido en cuanto al ministerio. Muchos de ellos, algunos no han terminado la educación común, la secundaria, pero les han llegado algún misionero y de pronto les ayudó para que estudien, les regalaron unos libros y al ver su compromiso los establecieron como pastores y ellos tienen todo el ánimo y predican, tratan de vivir lo más fiel que puedan y son hombres que admiro por eso. Pero sucedió algo interesante en la conversación, simplemente en la clase. Estábamos haciendo un ejercicio de predicación y pregunté, ¿a quién le toca predicar mañana? Entonces, la mayoría de ellos levantó la mano, muchos de ellos pastores. Y les dije, alguno de ellos, dígame simplemente cualquiera de ustedes qué cita les toca predicar mañana, qué párrafo de la Biblia les toca predicar mañana, para poder hacer yo un ejemplo sobre ese párrafo, ¿no? Un estudio sobre ese párrafo. Y lamentablemente, hermanos, nadie sabía lo que iba a predicar el día de hoy. Ninguno levantó la mano. Ninguno tenía su cita de lo que va a predicar. Entonces, realmente en ese momento yo quería salir de ahí y llorar de tristeza al Señor y decir cuál es la realidad de nuestro país. Y lo único que le dije a los hermanos es, hermanos, hay que trabajar en eso, hay que esforzarnos por ser diligentes y cambiar un poquito el tema de la enseñanza, que no sea tan aplicativo en la preparación de un sermón, sino en un poquito la exhortación a nuestro rol pastoral, teniendo en mente un poco lo que ya tocaba predicar. Gracias a Dios, muchos hermanos recibieron la exhortación con aprecio y se comprometieron a poner más dedicación en la preparación de su sermón. Porque realmente, hermanos, si no sabes qué vas a predicar mañana, no sabes si tienes iglesia dentro de un año. La palabra es la fuente de todo. La palabra es el todo de la iglesia. A la iglesia se le conocía como la gente del libro. Y si no estamos predicando el libro, si no estamos leyendo el libro, si tú como miembro no estás profundizando en el libro, no puede ser de bendición para nadie. De repente estos pastores no estaban cumpliendo y no sabían la cita que les tocaba. Pero tú como miembro, ¿cómo vas en tu estudio bíblico también? ¿Tú sabes lo que estás leyendo ahora? ¿Sabes lo que te toca leer? ¿Sabes en qué estás profundizando? ¿Sabes de qué aprendiste esta semana? ¿Sabes qué es lo nuevo que descubriste en la palabra de Dios el día de hoy? Que Dios te iluminó a través de su palabra en esta semana, en estos días. Si hay una razón por la que hago recapitulaciones, hermanos, es por eso. Es porque muchas veces nos olvidamos de lo que estamos aprendiendo. Y es necesario que retomemos nuestra lectura. Pablo le dice, reflexiona acerca de esto. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo. O sea, pastoréate a ti, Timoteo. ¿Y cuáles son unas buenas preguntas que un pastor se puede hacer y que tú como miembro te invito también que te las hagas a ti? ¿Estoy haciendo bien mi labor? ¿Estoy improvisando enseñanzas? ¿Estoy improvisando sermones? ¿Estoy solo predicando algo del texto que me toca y luego yendo a mi lugar seguro a una exhortación vacía que no tiene nada que ver con el texto? ¿Estoy realmente preparándome para hablar de parte de Dios, delante de Dios y ante la congregación por la cual el Señor Jesucristo derramó toda su sangre? ¿Soy un maestro o un hablador? ¿Amo el ministerio pastoral o amo ser el centro de atención el domingo? ¿Es mi aprovechamiento del estudio bíblico evidente a todos los que me escuchan? En inglés dice que ellos no dice que vean tu aprovechamiento, dice que vean tu progreso en el púlpito. Así como nosotros somos testigos del crecimiento de la vida espiritual,
de las ovejas del rebaño del Señor, la iglesia debe ser testigo del crecimiento de los pastores en el púlpito, de cómo los pastores seguimos creciendo en la predicación. Hermanos, si ustedes tienen todo el derecho y el deber de exhortarnos a los pastores, si ven que un día no estamos siendo diligentes con nuestra preparación pastoral, porque para eso estamos. Ese es nuestro llamado. Los hermanos en la iglesia pueden dar testimonio de que me preparo cada vez que voy a enseñar la palabra, o solo me escuchan, se van y piensan, bueno, es lo que hay, igual amamos a nuestro pastor. Hermanos, aunque parece chiste, muchos piensan así, hermanos. Yo he hablado con infinidad de personas en diferentes iglesias, diferentes países, que dicen, sí, me quedo porque amo a mi pastor, pero ya su enseñanza siempre es la misma, siempre repite lo mismo. Bueno, yo repito varias ilustraciones, ¿no? Pero cada sermón tiene su punto, ¿verdad? Siempre les digo eso, ¿no? Que si ya están en 3 sermones se escuchan la misma ilustración, ¿ya? Pero tiene que haber el punto del sermón, tiene que ser claro. Y hermanos, en eso nosotros tenemos que ser diligentes como iglesia, como los hermanos de Berea, de acercarnos a decir, pastor, gracias por tu mensaje el día de hoy, pero no sé si tuviste el tiempo de prepararte. Déjame orar por ti para esta siguiente semana que vas a predicar. Porque realmente notamos un poco de ausencia del mensaje que tocaba el día de hoy. Y no quiero que, hermanos, esto sirva para que ahora me pongo en modo examinación, ¿no? Y empiezo a cuestionar cada cosa que habla el pastor. Pero sí para que nos ayudemos unos a otros. Nosotros somos pastores jóvenes con muchas labores y responsabilidades. Y ustedes deben orar también por sus pastores, por cada uno de nosotros. Oren que no dejemos de lado nuestra preparación, que sigamos estudiando la palabra del Señor. Oren que no nos descuidemos del don que Dios nos ha dado, que sigamos preparándonos en la predicación, en el ministerio pastoral. Pero también, hermanos, debemos entender que la labor de exhortar, de amar, de animar, de compartir la palabra, no es una labor solo del pastor, es de todos nosotros. Cada uno de nosotros es responsable por su hermano. Cada uno de nosotros es responsable de edificar, amar, exhortar, visitar a sus hermanos. Ahora, hermanos, durante esta semana yo veía las redes sociales de mi iglesia mientras yo estaba ahí un poco abrumado con algunas cosas del viaje. Se cruzó el aniversario, se cruzaron más cosas, ya viene la boda, ya faltan 2 semanas, ¿no? Estamos todos así pensando en muchas cosas que hay que hacer. Y miraba un rato en el Instagram y yo decía, wow, Señor, tú nos has mandado a que hagamos la obra, que nos animemos unos a otros, que cantemos en la iglesia. Pero yo veía en Instagram que cantaban en iglesia, en la casa, hasta en los carros, ¿no? Y decía, amén, gloria a Dios, ¿no? Porque nuestros hermanos están pasando tiempo adorando al Señor, leyendo la Biblia, tiempo de comunión, parrilla, están cantando las alabanzas en los carros. Entonces eso era hermoso, ¿no? Realmente cuando yo decía eso, decía, Señor, gracias, porque aunque tengo que dar una palabra de exhortación de esto, lo que puedo decir ahora en cuanto a anímense unos a otros y hagan vida unos con otros y exhórtense unos a otros, es simplemente sigan haciendo lo que están haciendo, ¿no? Sigan haciendo, hermanos, lo que están haciendo. Lo veo en un grupo grande y sé también que las personas que no tienen redes sociales, hablo con muchos que también lo están haciendo. Sigan, hermanos, así. Perseveren en eso. Que no sea solamente esta temporada, que no sea solamente este tiempo. Pronto nos vamos a cambiar de local y siempre hay un trauma post-mudanza, ¿no? Que no sea ese trauma post-mudanza el momento del fin de algo tan hermoso como la comunión que ustedes están teniendo. Las salidas, ¿verdad? Vi que sortearon libros, que estaban regalando libros de la Biblia. Yo decía, ay, cómo no fui, no podía ir, no me perdí los libros, ¿no? Pero tenía que cumplir con otras responsabilidades y lo lindo fue de eso, de saber que los hermanos dicen, amén, el pastor tiene que cumplir sus responsabilidades y nosotros estamos acá animándonos unos a otros. Así que, hermanos, sigan en esa actitud, sigan haciendo eso. Y ahí viene el tercer punto, sean persistentes. Sé persistente. Pablo le dice a Timoteo, versículo 16b, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Hermanos, disculpen que haga un contraste tan fuerte de repente con tanta alegría a tanta tristeza, pero
el 70% de los hermanos que me predicaron el Evangelio y los que me animaron a servir al Señor en mi vida, están alejados ahora del Señor. Muchos de ellos divorciados, en adulterio, alejados del Señor. Hombres que yo amaba y que apreciaba y que aún ahora cuando yo enseño reconozco en mí sus gestos. Que aún ahora cuando yo enseño reconozco en mí sus ilustraciones. Que aún ahora cuando yo estoy estudiando o hablando pienso esa ilustración que la aprendí de tal hermano. Y esos hombres ahora, lamentablemente, han decidido rechazar a Cristo. Y lo digo con dolor porque los amé, pero lo digo con indignación porque saber la palabra del Señor y pisotear la sangre de Cristo es una ofensa grande ante Dios. Hermanos, no seamos de esos. Yo siempre oro al Señor cuando veo una foto de ustedes en Facebook y digo, Señor, no quiero ver esa foto de aquí a 10 años como un recordatorio y decir, ese ya no está, ese ya no está, ese ya no está, ese ya no está. Estos se dividieron, estos se fueron a otro lado, estos cayeron en adulterio, estos se alejaron. Hermanos, debemos mantener actitud vigilante sobre nuestra vida espiritual. Persiste en el Señor. Y la fuerza no está en ti para persistir. No importa cuán espiritual seas hoy, el diablo sigue rondando y quiere alejarnos, y quiere tentarnos, y quiere dividirnos. Pero nosotros debemos persistir en el Señor. Nuestros héroes pueden caer, hermanos, pero nosotros debemos seguir perseverando. Antes de permitir que el pecado forme parte de sus vidas de estos hombres, ellos no cambiaron de un día a otro, no saltaron del púlpito al pecado. Ellos primero se alejaron de la palabra, se permitieron pasar tiempo sin leer la palabra, dejaron de examinarse a sí mismos, se convencieron a sí mismos de que eso de ser ejemplares es solamente para los pastores, se convencieron a sí mismos de que eso de ser buenos maestros es solamente para los predicadores. Se confiaron en sus glorias pasadas, se confiaron en su activismo cristiano y se enfriaron. Se alejaron de Cristo y no persistieron. Entonces Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, persevera, porque la perseverancia es el fruto de aquellos que realmente son salvos. No es por la perseverancia que aseguramos nuestra salvación, sino que la perseverancia hace evidente que somos salvos. Pero si necesitamos perseverar en ser ejemplos y ser buenos maestros de la palabra del Señor, porque Dios salva, pero Dios usa medios. Dios usa medios para salvar y ha escogido usar la predicación de su palabra como un medio de salvación. Y ha escogido a cada uno de nosotros para anunciar esa palabra. Tú y yo, hermanos, somos el medio por el cual Dios lleva la salvación a las personas. Sabemos que nadie viene al Padre si no es por Jesucristo, pero nosotros somos aquellos que anunciamos ese mensaje. Se nos ha delegado esa responsabilidad. Somos embajadores de Jesucristo en este mundo y le clamamos al mundo a voz en cuello, reconciliados con el Señor. Vengan a Cristo. Pero para hacer eso nosotros debemos también vivir vidas ejemplares, ser hombres y mujeres de la palabra del Señor. Por último, quiero terminar con las palabras del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 13, versículo 13 al 17. Él dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. El Señor nos ha dado ejemplo de vida, hermanos. El Señor se entregó hasta la muerte y muerte de cruz para que nosotros vivamos vidas consagradas a Él. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la vida. Esa es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Él nos ha dejado ese ejemplo, hermanos. Y lo que podemos hacer nosotros ahora y lo que debemos hacer es tomar su ejemplo y convertirnos en un ejemplo.
No importa, hermano, cómo hayas vivido. De repente hasta este momento te has sentido fluctuante. De repente hasta este momento has sentido que sí soy, pero hay cosas que todavía sigo fallando. Busca al Señor. Hay perdón, hay misericordia en Él. Y tú puedes ser un ejemplo. Si tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida, tú puedes ser un ejemplo. Nos servimos los unos a los otros cuando nos esforzamos por ser ejemplares. Nos servimos los unos a los otros cuando nos esforzamos en enseñarnos la palabra. Y nos servimos los unos a los otros cuando persistimos en esa labor. Ahora, si es la primera vez que tú has venido aquí a la iglesia o de repente eres una persona que ya visita constantemente, pero no tienes seguridad de salvación, no tienes a Cristo en tu vida, tú tienes que acercarte a Jesucristo. La palabra manda que te arrepientas y que creas en ese Salvador, porque ese Salvador no derramó su sangre en la cruz en vano. Él la derramó para darte salvación, para darte libertad del pecado que te asedia, para darte libertad del pecado que te domina. Ese Señor Jesucristo en la cruz soportó todo para dejarnos ejemplo, de manera que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Estás siguiendo sus pisadas o estás siguiendo las pisadas del mundo? ¿Qué amas más? ¿Los pecados que este mundo te ofrece o a un Salvador bueno que te ofrece perdón? A un Salvador que ahora ha resucitado, está a la diestra de Dios. Y dice que Él se dedica a una cosa ahora: preparar morada para nosotros e interceder por cada uno de nosotros. Imagínate el amor tan grande del Señor Jesucristo. No le bastó darte salvación, morir en la cruz, sino que aún hoy Él sigue intercediendo por ti al Padre y sigue preparando morada. ¿Cuántos quieren y sueñan con la casa propia? ¿Tienes una casa propia arriba? ¿Quieres ir ahí? El Señor Jesucristo la ha preparado, pero es necesario que te arrepientas de tu pecado y que creas y confíes que Él es el único que te hace cambiar. Él es el único que puede hacer un cambio de verdad en tu vida. Cree en Él, deposita tu confianza y Él lo hará. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, por el ejemplo más grande que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Ese amor tan grande que lo llevó a la cruz, que lo llevó a mirarnos a nosotros. Él sabía hace 2000 años que nosotros íbamos a reunirnos un día a aprender su palabra, y Él perseveraba a esa obra. Él recibió los escupitajos, el maltrato, el quebranto en la cruz, los insultos, y todo lo soportó para honrarte a ti, para tu gloria y para salvarnos, Señor. Oh Padre, te rogamos, Señor, como iglesia, no permita, Señor, que nos enfriemos. Señor, que ese entusiasmo que hay en los jóvenes y en los adultos se contagie en todas las personas que están aquí, Señor. Ese entusiasmo de velar por mi hermano, de cuidar a mi hermano, de animarnos unos a otros, de invertir mi tiempo, mis esfuerzos y mis recursos en otros. Te rogamos, Señor, haznos ejemplos, Señor, de tu iglesia. Haznos ejemplares, Señor, pero no para nuestra gloria, Señor, sino para tu gloria. Pero queremos obedecer, tú nos has mandado a que seamos ejemplares. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Ser ejemplos en amor, en conducta, en espíritu, en fe, en pureza. Ayúdanos, Señor, a ser así, como tu apóstol Pablo le mandó a Timoteo. Queremos ser esa iglesia. Te rogamos, Señor, perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos por nuestras fallas y por menospreciar tu cruz. Y ayúdanos, Señor, a persistir, a perseverar. Sabemos que tú nos perdonas, que tú nos das gracia. Y por eso queremos honrarte, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.